Muchísimas gracias por continuar en la sintonía del canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto, el espacio de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro tema de hoy, reactivación económica tras la pandemia. Y precisamente sobre este tema hemos querido traer a colación algunas opiniones de los usuarios en Twitter. Veamos el siguiente informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Daniel Duque. Los colectivos culturales transforman vidas, cambian imaginarios y son fundamentales para la reactivación económica. Se han reinventado a través de la virtualidad, pero necesitan un apoyo decidido de la administración municipal. Fabián Castillo. Es un momento de mucha fragilidad en el sector y se necesita un acompañamiento puntual para los meses que vienen. Llevará tiempo reparar los daños que deja la pandemia y este tipo de herramientas son ahora decisivas para acelerar cualquier atisbo de recuperación. Federico Dorin. No marcha bien la reactivación económica. Aunque el consumo empiece a recuperarse por haber relajado el confinamiento, el sector industrial necesita medidas contracíclicas y apoyos fiscales para sobrevivir y/o recuperarse. Carlos Sánchez. Escuchar a @Minhacienda y que diga que la reactivación económica se dará el 2021, inmediatamente después de decir que las cifras económicas estuvieron peor de lo que habían calculado, deja ver el problema de política económica nacional y no es solo por el COVID-19. Luis Pinedo Velázquez. Después de 7 meses de encierro, uno de los más largos del mundo, el gobierno nacional no mejoró los hospitales, no hizo centros de salud, no creó plan de trazabilidad y no tiene una reactivación económica establecida. Si vuelve la cuarentena y nos encierran, destruyen el país. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Profesor Ortiz, ¿usted está de acuerdo con lo que nos dice Federico Dorin? Él piensa que la reactivación económica no marcha bien y se refiere puntualmente a la falta de, digamos, de la capacidad de compra, del bajo nivel de consumo que tienen en este momento las personas. ¿Qué opina usted, profesor? Estoy absolutamente de acuerdo. La capacidad de compra de la población ha disminuido radicalmente y pues eso se manifestó en un incremento líder en el desempleo para Colombia en el contexto latinoamericano. En el caso del Valle del Cauca, por allá hacia mayo, la tasa de desempleo llegó a casi al 30%, 29.78, algo así, cuando habíamos manejado una tasa de desempleo del 12% que ya venía creciendo desde el año anterior. Y la informalidad ha aumentado y con la recuperación que se ha dado con la apertura, muchos de los empleos que se han creado, casi la mitad, son informales, de tal manera que son empleos de baja remuneración y baja capacidad de compra. Y un informe reciente del DANE y también una encuesta que hizo el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia mostraba que la gente para capear la situación se estaba endeudando y no se endeudan con los bancos porque los bancos no les prestan con el agiotista de la esquina, el gota a gota que le llaman, que usualmente son sistemas expoliadores de financiación por el enorme cobro financiero que eso implica. Entonces, con la recuperación, ¿la gente qué hace? Pues recibe algún ingreso y tiene que dedicar un porcentaje muy alto a pagar la deuda o para sacar los bienes que ha empeñado y además pues los ingresos están reducidos. Entonces, el consumo realmente se ha afectado fuertemente, la financiación con el ingreso solidario no ha sido suficiente y allí habría que haberse hecho mucho más. Profesor Urrea, Fabián Castillo dice que de pronto en estos tiempos y en este contexto de pandemia tal vez se necesite el acompañamiento. Yo creo que él se refiere también a la importancia del papel del Estado en este momento. ¿Usted qué le dice a Fabián? Sí, yo creo que cada vez más se demanda la presencia del Estado, ¿no? No solamente en términos de gasto público, sino a través de diferentes agencias del mismo para orientar al conjunto de la población. Por ejemplo, en el manejo de la pandemia, ¿no? Esto ha sido uno de los problemas, no solo en Colombia, esto es importante advertirlo, ¿no?
en todos los países el manejo de la pandemia con los rebrotes, con los procesos de desconfinamiento, que ha vuelto a disparar el contagio, a pesar de que hay algunos elementos de mejoría, digamos, la letalidad se ha logrado reducir, muestra que en el sector salud la presencia del sector público, de la salud pública, se requiere con mayor énfasis. No solo a nivel de enfrentar la pandemia continuamente, sino las secuelas de la pandemia. Es decir, el gasto público en este momento, que está todavía sin salir a la luz pública, el gasto de las familias, las pérdidas que han tenido los hogares por las secuelas de la pandemia. Es decir, la pandemia genera secuelas enormes, enormes, no solamente baja de ingresos, sino situaciones dramáticas que bajan la productividad laboral y la capacidad de inserción de la población en el mercado de trabajo de una manera plena. O sea que ahí nomás, en ese gran frente, el Estado en el área de salud requiere una mayor presencia en coordinación con la sociedad civil, por supuesto, pero es desde la mirada de la salud pública, ¿no? Desde esa perspectiva salubrista, yo diría clásica, que se requiere una mayor presencia del Estado. No solamente en términos del Ministerio de Salud, las secretarías departamentales, municipales, porque la manera como se presenta la pandemia, las diferencias regionales de contagio, de muerte, las comorbilidades, el impacto de esas comorbilidades sobre las personas, requieren elementos muy importantes de orientación de la opinión pública. Y eso no se resuelve simplemente con medidas radicales, en un momento dado el confinamiento radical, pero tampoco con ilusiones de que ya la inmunidad del rebaño va a llegar. Eso es una utopía absurda. Ya el mismo país como Suecia lo está experimentando. Es decir, cómo se ha disparado enormemente con la famosa inmunidad de rebaño las muertes en Suecia frente a otros países nórdicos. Y entonces se requiere una dosis muy importante desde el sector salud de acompañamiento a la población, ¿no? Y eso solo, digamos, un enfoque de salud pública lo puede realizar. Es decir, eso no puede ser manejado con criterios religiosos, eso no puede ser manejado con criterios particulares, porque tiene efectos perversos. Miren ustedes el caso de los Estados Unidos o el caso de Brasil, dos gobiernos que han llevado a un desastroso manejo de la pandemia y a que la pandemia se agudice. Es decir, negando realmente la letalidad y el impacto brutal de la pandemia, las dos administraciones, la del señor Trump y la del señor Bolsonaro, y otros países a nivel mundial, en Hungría, en Polonia, en fin, otros países, han llevado a que el impacto de la pandemia sea mucho más grave. Y tiene que ver con una mirada de salud pública. A esto se oponen tanto Trump como Bolsonaro, ¿no? Es decir, no podemos jugar con criterios moralistas, religiosos, como si esto fuera un tema de castigo divino, como si esto fuera un tema para castigar los pecados. Es un problema realmente que tiene que manejarse con criterios científicos, como lo plantea la nueva administración que va a llegar a los Estados Unidos, pues que se posiciona en enero, como lo plantea, digamos, un amplio sector de la opinión pública, de los sectores políticos en Brasil frente al señor Bolsonaro, que han llevado al debacle completo.
Yo tomo estos dos casos porque son muy representativos de la manera como de forma conservadora, moralista, religiosa, oponiéndose a criterios de salud pública, se llega a enfrentar una cosa tan grave como esta. Y me parece que el riesgo que tenemos de todas maneras en cualquier momento es que aparezcan estos sectores fanáticos, estos sectores moralistas, y piensen en que esto tiene que ver con con cuestiones de complot, maquiavélica, etcétera, que es una mentira, que eso no existe, porque así se está manifestando, que no es necesidad de usar el tapabocas, que no hay necesidad de usar el aislamiento, que esta situación se está mejorando, porque Dios los va a ayudar a todos, etcétera, y lo que se hace es una situación de colocarnos más en el precipicio de mayor contagio y mayores muertes. Muy bien, estamos en contacto con nuestro tema de hoy, reactivación económica tras la pandemia. En unos minutos regresamos.